Y vamos a la entrevista de esta noche. El presidente Sebastián Piñera sorprendió en una cadena nacional al anunciar un adelanto en la fijación del sueldo mínimo. Quedaría en un poquito más de 200.000 pesos, según lo que dijo. Le entrega además un bono de 40.000 pesos durante el mes de marzo a parte de los chilenos. Cerca de 2 millones se espera que tengan este beneficio. Pero, ¿qué significan en la práctica este tipo de incentivos? Esta entrega de dos medidas concretas. Vamos a profundizar sobre el tema. Nos acompaña aquí en CNN Chile Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Rafael. Muy bien, gracias. Ya hemos estado conversando antes de entregar esta conversación al aire de diferentes elementos importantes de estos anuncios. En particular, ¿qué significa y cómo se interpreta este anuncio de adelantar la tramitación del salario mínimo y pasar la barrera a los 200.000 pesos, que para muchos a priori puede sonar bastante positivo para su bolsillo? A ver, lo primero, esto se asemeja mucho a lo que sucede en las empresas cuando el empleador ofrece adelantar la negociación colectiva, que tiene fecha establecida. Recordemos que la fecha del reajuste se negocia en junio. Se está adelantando. Y eso se hace principalmente para evitar el conflicto. Claro. En este caso, un año electoral, y yo creo que también va por ahí la explicación que hay detrás. En el fondo, el año pasado ya tuvieron que llegar a un procedimiento auxiliar que el Parlamento no pudo despachar el proyecto, y finalmente fue el veto presidencial, lo que generó también enormes pérdidas en cuanto al debate comunicacional que se hizo en ese momento. Entonces, poner este año, un año electoral, la presión ahí es bastante, quizás lo miran de manera peligrosa. O sea, el gobierno ve con esto que puede evitar conflictos, básicamente. Y este proyecto, en definitiva, si uno lo mira y lo compara, es como una lógica empresarial. Exactamente, hay una lógica empresarial si uno revisa, por ejemplo, qué es lo que ha pasado con el IPC, la inflación anual. El año pasado cerró en diciembre en 1,5% de la variación anual. Ahora ya vamos en 1,3%. Son las cifras más bajas que se tienen de inflación hace muchos meses. Recordemos que durante el primer semestre del año pasado y también algunos meses después, la inflación de los alimentos llegó a niveles bastante altos, que determinaron que el gobierno diera un bono por alimentos. Entonces, este era el año, es el año para reajustar también qué es lo que pasó con respecto a esas alzas. Poner la negociación en este mes y en el mes que viene también se aprovecha un poco de ese elemento, tener una inflación muy baja, con lo cual el reajuste no va a reflejar lo que debería ser respecto a la inflación que hubo el año pasado. Sin duda que el IPC se va a mover en estos meses. O sea que básicamente este es el mejor momento para que una empresa negocie. Exactamente. Porque el IPC es bajísimo. Y pensemos también que la discusión del reajuste del salario mínimo es bastante particular, porque de alguna manera los empresarios han restado a la discusión, y en este caso el gobierno hace como un apoderado del empresario. Y en este caso estamos viendo de que está tomando toda la misma estrategia que tomaría una empresa en cuanto a negociar en el mejor momento y a ocupar en el fondo los elementos para que el reajuste sea lo menor posible. Recordemos que Chile tiene una situación de salario mínimo que es muy bajo. Técnicamente, la experta mundial de la OIT en salarios mínimos ha señalado, y uno puede calcular la cifra, el salario mínimo hoy en día es un mini salario mínimo. Se hace esa mención para que la gente lo entienda perfectamente, un mini salario mínimo. A su vez existe un maxi salario mínimo, que es cuando es muy alto, pero Chile está en una situación de un mini salario mínimo y es urgente que tome valores o niveles que sean bastante más altos. Vamos a lo que se anunció. ¿En qué sentido? En que la discusión del salario mínimo para este gobierno, digamos que no es el referente de lo que recibe cada familia. Se ha hablado del ingreso ético familiar, y ahí, a partir de bonos y diferentes ayudas, se ha ido incrementando el ingreso de diferentes personas. Así se ha establecido. Al momento de que el gobierno dice vamos a adelantar el salario mínimo y vamos a pasar la barrera a los 200.000 pesos, ¿qué busca? Hay un efecto también de hacer sentir a la persona que gana el salario mínimo de que va a pasar esa barrera simbólica. Es una estrategia de marketing, de nuevo, como lo hacen las empresas, de poner los precios como 139 pesos, ¿no es cierto?, 9.900, 9.90. Entonces, superando la barrera ya queda en el inconsciente de que es una cifra que es buena. Sin embargo, estamos hablando de que este gobierno, y tampoco los gobiernos de la concertación, han tomado el problema del salario mínimo como una discusión de verdad.
que ponga en pie lo que es el bajo valor del trabajo que tiene hoy en día Chile. Estamos hablando de que esto es el salario que va a recibir una persona, hoy en día cerca de 900.000 personas están afectas al salario mínimo. Eso representa, si tú lo extrapolas a sus grupos familiares, pensando que uno es la persona que trabaja, 4 viven, podría fácilmente superar los 3 millones de personas. O sea, no es menor esta discusión. Y aparte que es una discusión que involucra a toda la economía, por el efecto faro que se llama que tiene el salario mínimo, es decir, sube las gratificaciones, es decir, la participación que tienen los trabajadores en las utilidades, sube también lo que es el sueldo base, sobre todo para los trabajadores del comercio, por la ley que iguala salario mínimo con salario base. Entonces, acá no estamos hablando de que es algo que afecte tan solo a las empresas de menor tamaño. Esto sin duda que repercute en una gran empresa y por lo tanto ahí uno a veces entiende cómo los sectores más conservadores defienden tan directamente en el fondo que no suba el salario mínimo porque hay intereses también cruzados con la gran empresa. Cuando uno escucha este anuncio, también algunos lo verán con ojos optimistas. Se supera la barrera de los 200.000 pesos. Bueno, hay que esperar la tramitación en el Congreso, que es fundamental. Pero hay una intención de pasar esa barrera. No sé si tendrás algún tipo de tipo que es quien está recibiendo ese dinero. ¿Es gente de clase media baja directamente? ¿Quiénes son los que se van a ver, comillas, beneficiados con estos 200 pesos? Ahora, pensemos de que en Chile, cuando uno ve qué es lo que pasa con la distribución general de los salarios, ¿qué pasa con los salarios en Chile? Estamos hablando de que el 50% de los trabajadores del sector privado, que es lo que están afectados por el salario mínimo, el 50% obtiene menos de 228.000 pesos, según la CACEN. El 50% de los trabajadores. Es decir, estamos hablando de un valor que es muy bajo y que por eso que está muy cercano también al salario mínimo. Es decir, el salario mínimo no es que esté cercano a la mediana que se habla porque sea alto, sino que es porque la mediana, los salarios en general, son muy bajos. ¿Quiénes ganan el salario mínimo? Estamos hablando de personas que pertenecen a las empresas de menor tamaño, pero también empresas de gran tamaño. El 10% de los trabajadores de las grandes empresas está afecta a sueldo mínimo. Estamos hablando de personas que trabajan en el retail, en sectores del comercio. Claro, servicios también. Uno puede ver, por ejemplo, lo que pasa con los conserjes. Muchas veces eso pasa en las bombas de benzina. Es muy común que se pague el salario mínimo. Y recordemos que el salario mínimo es la gran política para ajustar los distintos salarios de la economía. ¿Por qué? Porque la negociación colectiva en Chile no funciona como debería funcionar, producto de que las reglas fueron modificadas en dictadura y eso todavía no se cambia. Por eso que esto no es tan solo por parte de la autoridad actual, sino que los gobiernos de la concertación tampoco modificaron las normas del juego en negociación colectiva. Y hoy en día la negociación colectiva no es un proceso para distribuir ingresos. Como no es un proceso que distribuye ingresos, el salario mínimo se transforma en la gran política salarial. Gonzalo, se está respetando el salario mínimo, que es un punto que también creo yo es la base de todo esto. O sea, en un momento el tema y el problema era que no se pagaba incluso el salario mínimo. Hoy día, tomando en cuenta la gran cantidad de migrantes, de personas que, comillas, están dispuestas a pagar a ganar lo que sea, ¿se está pagando igualmente ese salario mínimo? ¿Se está respetando? Bueno, muchas veces el hecho del salario mínimo también genera que ciertas empresas, ciertos sectores vayan a la informalidad, ¿no es cierto? Y esos trabajadores que son informales, que no tienen contrato y que en Chile tampoco es algo menor, pensemos de que actualmente existen cerca de 1 millón de trabajadores que no tienen contrato de trabajo. 1 millón de trabajadores que son asalariados. O sea, esos trabajadores están bajo condiciones de subordinación, reciben órdenes de un empleador, cumplen un horario, pero no tienen un contrato. Entonces eso también devela ciertas condiciones de precariedad en el mercado del trabajo, en el mundo del trabajo, que tampoco la autoridad se ha hecho cargo de ser enfático, ¿no es cierto?, en impulsar una discusión nacional en pro de mejorar las condiciones de trabajo de todos los chilenos. Salario mínimo, uno de los anuncios puntuales, el otro un bono de 40.000 pesos. ¿Cómo se interpreta este anuncio que, a la luz de las diferentes palabras del ministro de Hacienda, por ejemplo, a nivel argumental, de decir, ¿saben qué? Han aumentado los salarios, la gente está ganando más, estamos en un momento de macroeconomía importante y que de a poco se ha ido reflejando en los diferentes sectores. Sin embargo, sí vamos a entregar un bono de 40.000 pesos en marzo a cerca de 2 millones de chilenos. ¿No hay una contradicción ahí?
Exactamente, así nosotros también lo vemos. Hay una, de manera, cuando uno lee entre líneas, lo que se está diciendo en este caso es que ese gran crecimiento, el gran crecimiento que en enero el IMASEC fue de 6,7%, estamos siendo muy alto, no se ve reflejado en el bolsillo de todos los chilenos. Es decir, ¿quién crece cuando Chile crece? Estamos viendo que se está generando una dinámica de crecimiento que es pro rico, o sea, favorece principalmente a la gente más rica, los grandes ejecutivos de las empresas, los gerentes generales. Los 2 últimos años los gerentes generales han aumentado en términos reales, es decir, corrigiendo por inflación en cerca de un 30% sus compensaciones variables, con bonos de 100 millones de pesos al año. El 10% de los trabajadores más ricos ha aumentado cerca de un 12% entre las dos CACEN, entre la CACEN del 2009 y del 2011. ¿Y qué pasa con el 50% de los trabajadores asalariados del sector privado? Eso, entre 2009 y 2011 han perdido poder adquisitivo. Se ha bajado, si antes era 230, hoy en día es más bajo. Compran 10 panes y ahora compran 9, 8. ¿Qué es lo que pasa? Es un crecimiento que es pro rico. Es decir, cuando se habla de los promedios, claro, las remuneraciones creciendo al 4,3% en términos reales, en términos nominales cercanos al 6%, ¿quién recibe esa plata? No la recibe el grueso de los trabajadores. Y un anuncio como un bono de 40.000 pesos en marzo, que obviamente muchas familias lo necesitan, es necesario para un mes como este, en el fondo devela que hay problemas graves en el mundo del trabajo por el bajo nivel que tiene el valor de hora hombre, el valor del trabajo. Hoy en día, con el sueldo mínimo, no supera un poco de los 1.000 pesos la hora. Bajísimo. 2 cosas para terminar, Gonzalo, que me gustaría conversar contigo. 40.000 pesos, y evidentemente que hay mucha gente que lo ve con buenos ojos y que eventualmente podría considerarlo al momento de tener que elegir a la autoridad que siga en un año electoral. ¿Cómo lee la Fundación Sol el momento en que se entrega este bono? Recordando también que durante los gobiernos de concertación se hizo el mismo monto, la misma lógica y en un contexto similar. ¿Y nuevamente una intención plenamente electoral o hay algo más que eso? Yo creo que hay intención electoral. Acá se ha hablado mucho de que, claro, la concertación también lo hacía, casi como una teoría del empate. Si ellos lo hacían, ¿por qué nosotros no? Pero evidentemente el hecho de dar un bono, sobre todo a personas que están en el mundo del trabajo, un bono yo creo que es perfectamente justificable, por ejemplo, a las personas que están fuera del mundo del trabajo, que no tienen acceso al trabajo. Obviamente esa persona no se puede dejar en la calle que muera de hambre y necesita apoyo del Estado directo. Pero en el caso de personas que están en el mundo del trabajo, la política salarial y la política de ingresos debería ser, en primer lugar, mejorar las condiciones del mismo mundo del trabajo. Y para eso, más que dar un bono, acá lo que uno echa de menos, tanto el gobierno de la concertación como el gobierno actual, es que haya una discusión seria, por ejemplo, sobre qué es lo que pasa con el derecho a huelga en la negociación colectiva. Que hoy día los trabajadores pueden irse a huelga, pero los pueden reemplazar desde el día 1. Hay un 30% de trabajadores que negocian colectivamente, pero no tienen derecho a huelga también. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué esas cosas no se solucionan? ¿Por qué en Chile no se puede negociar por rama de actividad económica? Eso fue un decreto que se impuso en el año 79 por el hermano de Piñera, pero nunca más se modificó, fue impuesto. ¿Por qué esas cosas no se discuten? Ahí es donde se negocia, y ahí está el conflicto capital-trabajo. Es ahí donde se debería negociar la distribución funcional, la distribución primaria de la riqueza. Entonces, cuando meten aquí al Estado de alguna manera en la relación laboral, lo que hacen es cuidarle de algún modo la billetera al empleador. Finalmente, Gonzalo, muy preciso, con la actual cifra económica, que es innegable, que es muy buena, el gobierno dice, estamos entregando este bono porque tenemos una buena situación. Si no estuviera este escenario económico, ¿se podría también entregar estos 40.000 pesos? Es lo que hizo el anterior gobierno. O sea, no es un argumento. Fue lo que hizo Bachelet en su momento, que en la crisis, ¿no es cierto?, el año 2009. Y entonces eso para mí no es un argumento válido. En fin, vamos a ver cómo se tramita todo esto. Gonzalo, te quiero agradecer estar con nosotros y muchas gracias por conversar de este tema que sin duda uno escucha y que también queremos aterrizar y masticar un poco para que los beneficiados sepan de qué se trata y ver algo a más mediano plazo al menos, porque de pronto el corto plazo en nuestro país siempre hace que todo se tome como decisión muy rápido y no se mire un poquito más. Así que te quiero agradecer estar con nosotros. Muchas gracias. Dejamos hasta aquí una entrevista en CNN Chile.